Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Les voy a pedir que preparen su corazón y que le pidamos a Dios que hable hoy a través de esta enseñanza. Así que le voy a invitar, si tiene su Biblia, para que la abra en el libro del Génesis, en el capítulo 4, del verso 1 al 11. Así que preparémonos, vamos a ver este video de introducción a nuestro tema y comenzamos con esta enseñanza. Entonces, libro del Génesis, de los comienzos, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a orar. Padre de los cielos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta porción de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy y nos enseñes a través de ella. Yo quiero, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos para llevar este mensaje y que todos seamos edificados a través de esta palabra. Dejamos todo en tus manos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hace algún tiempo, el pastor Camilo nos regaló una linda enseñanza a través del libro de Génesis también. Nos habló de la caída de Adán. Y parece que en el mismo espíritu, porque no nos hemos puesto de acuerdo, el Señor también estaba hablando a mi corazón para preparar este mensaje. Él habló del capítulo 3 atrás, yo hablo del 4 en adelante. Pero esto enlaza lo que nos enseñaba el pastor Camilo con lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Y es entender que todo pecado que se comete trae una consecuencia. Nosotros vimos la caída de Adán. La caída de Adán fue simplemente porque desobedeció las órdenes de Dios que había establecido para ellos en el Edén. Y como Adán y su esposa desobedecen a Dios, entonces viene una consecuencia. Y la desobediencia, la primera consecuencia es que entró pecado en ellos. Y como entra pecado en ellos, entonces la segunda consecuencia es que Dios los saque del Edén, los echó del Edén. No podían estar más en el Edén porque el Edén había sido preparado por Dios para que ellos vivieran por la eternidad. Pero a través del pecado hace que Dios los expulse. Entonces vemos una consecuencia de ese pecado y es que Dios los expulse, los saque del huerto del Edén. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que siempre que hay un pecado,
siempre habrá una consecuencia. Dios es un Dios que perdona, pero las consecuencias están ahí establecidas. Entonces eso tenemos que aprenderlo desde los comienzos, desde Adán y Eva, que cometieron pecado y sufrieron una consecuencia. O sea que de tal manera que el ser humano que comete pecado no puede evitarlo. Si le pasó a Adán, le pasa a todo ser humano que comete pecado delante del Señor. Ahora, lo segundo que podemos ver es que también el pecado trae una consecuencia, pero esa consecuencia no solamente es para la persona que comete el pecado, sino esa consecuencia también termina involucrando a su entorno y también termina contaminando a aquellos que están detrás de él. Y esto fue lo que pasó aquí. Aquí ellos pecaron contra Dios, porque algo que tenemos que entender es que todo pecado al primero que ofende es al Señor. Pero ese pecado termina también involucrando a nuestro alrededor. Es por eso que del pecado de Adán, ahora todos sufrimos por ese pecado. Ese pecado de Adán trajo una consecuencia para toda la humanidad y hoy en día la podemos ver. Así que nosotros tenemos que entender, y por eso el título de este mensaje se llama El fruto del pecado. ¿Por qué? Porque siempre que hay un pecado trae una consecuencia y esa consecuencia es fruto de ese pecado. Así que hoy vamos a aprender varias cosas a través de este estudio. Le pido que se concentre y que me acompañe para mirar lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Así que vamos a comenzar nuestro estudio con un primer punto. Lo primero que vamos a ver y a entender de este pasaje de la Biblia, lo primero es una nueva naturaleza. Entonces empezamos con la creación de Adán y Eva, pero vamos viendo cómo las cosas van cambiando. Por eso el primer punto es una nueva naturaleza. Quiero acompañarlo con este pensamiento y dice así: Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Eso tú lo puedes ver en el libro de Génesis en los comienzos, como la palabra de Dios dice que varón y hembra los creó Dios, a imagen de Dios los creó. Entonces, Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Pero ahora sus hijos han sido hechos a imagen del hombre. Vuelvo a leer el pensamiento porque quiero que lo entiendas. ¿Hacia dónde voy con este pensamiento? Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Una imagen de santidad, entre muchas otras cosas, porque también fueron creados que ya tenían conciencia, que podían pensar y que podían tomar sus propias decisiones. Pero también tenían la santidad de Dios, fueron creados en santidad para estar allí en el huerto de Edén. Esa fue la creación a imagen de Dios, Adán y Eva. Pero ahora sus hijos han sido hechos a imagen del hombre. No los creó Dios directamente, sino ahora a través de Adán y Eva nacen esos hijos. Entonces lo que vamos a ver en Génesis 1, acompáñame, y el verso 27 dice así, mira: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces hasta ahí tenemos claro que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, en santidad los creó Dios para vivir cerca al Señor, porque para estar cerca a Dios hay que estar en santidad. Entonces a esa imagen fueron creados ellos. Pero mira este siguiente pensamiento. Dice así: los planes de Dios para el hombre cambiaron a causa de su desobediencia. Vuélvelo a leer. Los planes de Dios para el hombre cambiaron a causa de su desobediencia. Dios los creó con un propósito. Dios los trajo al Edén y Dios estaba constantemente en comunión con ellos. Pero en vista de que el hombre desobedece, en vista de que entra pecado en el hombre, entonces ya los planes de Dios para el hombre cambian. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3 y del verso 22 al 24. Mira lo que dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Para que entendamos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta antes de la caída del hombre,
El hombre solamente conocía el bien. En el huerto del Edén no había maldad, no se revelaba la maldad. Estaba todo bien, todo era bueno, todo era armonía, todo era bonito, todo era felicidad. Hasta ahí el hombre tenía conciencia solamente de las cosas buenas. No conocía la maldad, es lo que nos está diciendo la palabra. Pero mira lo que dice. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí es claro. La consecuencia del pecado es que el verso 24 dice que el Señor lo echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué está haciendo el Señor allí? El Señor está protegiendo al hombre, aunque uno dice, y el Señor fue drástico, lo sacó del huerto, lo echó, no le perdonó el pecado, se va. El Señor dijo, no, ahora el hombre conoce qué es el bien y qué es el mal. Pero donde Él extienda su mano y tome del árbol de la vida eterna, se quedará eternamente cargando un pecado, es lo que el Señor dice. Yo quiero sacar al hombre del huerto de Edén, porque no puedo permitir que cargue por su pecado para siempre. No sería justo, dice el Señor, no está bien que el hombre cargue. Yo mejor le evito problemas al hombre, lo saco y no le permito que regrese aquí. Esto se llama misericordia de Dios. Este pensamiento, mira, ahora, a partir de Adán, toda su descendencia hereda la naturaleza de pecado, que es lo que nos decía el punto anterior. Ahora, a partir de Adán, toda su descendencia hereda la naturaleza de pecado. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí se está refiriendo a Adán, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, ¿qué pasó aquí con el pecado? Que el hombre perdió. El hombre llegó a muerte, ¿por qué? Porque hubo una separación de Dios. Antes el hombre compartía con Dios en Edén. El Señor lo saca del Edén y ahora hay una muerte espiritual, porque hay un alejamiento del Señor. Pero no solo fue una muerte espiritual, también fue una muerte física, porque los planes de Dios al crear al hombre era que estuviera ahí eternamente. Pero como el hombre peca, ahora el Señor lo saca y entonces le determina un tiempo de vida, unos años de vida en el cual tendría que perecer. Eso es lo que dice. Entonces dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros leemos este pasaje de Romanos, entendemos por qué la maldad de la humanidad. Muchas personas dicen: oiga, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Porque hay que entender esto, que la maldad llegó porque el corazón del hombre fue corrompido. Adán dejó entrar pecado a su corazón y de ahí trascendió a toda la humanidad. Es por eso que hoy podemos ver cuánta maldad hay en el mundo, porque todo ser humano, quiéralo o no, nace con una naturaleza caída, una naturaleza de pecado, porque el apóstol Pablo está diciendo que esa muerte pasó así a todos los hombres. Ahora, en el pasaje que estamos estudiando, Génesis 4, verso 1 y 2, mira lo que pasa. ¿En dónde empieza entonces la naturaleza pecaminosa? Acá está, mira. Conoció Adán a su mujer. Ahora, el conocer que dice aquí, conoció a Adán a su mujer, no es: mire, le presento a Adán, mucho gusto, yo soy Adán. No, de eso no está hablando la palabra. Cuando dice conoció a Adán a su mujer, está hablando de una relación íntima, en una pareja, en un matrimonio, y es una relación sexual. Entonces, cuando dice conoció a Adán a su mujer, tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, la cual quedó embarazada, concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora dice, mira, después dio a luz a su hermano Abel. Aquí no nos da tiempo. Parecería ser
que estos dos hermanos eran gemelos. Nace el uno y después nace el otro. Parecería, ¿no? Vuelvo a leer todo el pasaje. Verso 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, ellos crecen y ya cada uno determina lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque en esa época eran dos funciones que había, no había otra que diferente hacer. O era labrador de la tierra o era pastor de ovejas. Entonces el uno era pastor y el otro labrador de la tierra. Ahora, tenemos que entender que esos hijos nacieron con una naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque nacieron después de la caída. Diferente hubiera sido que ellos hubieran nacido en Edén antes de que el hombre pecara. La historia sería diferente, quién sabe cómo hubiera sido. ¿Por qué? Porque el pecado no es el acto sexual en sí. Porque si nosotros vemos que en Génesis 1:28, el Señor dice: creó Dios al hombre y a la mujer y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso que estaba hablando de hijos. Desde ese momento el Señor estaba diciéndole al hombre que podía reproducirse a través de un acto sexual. O sea que el acto sexual no fue el pecado. Cuando ellos cometen desobediencia, salen de pecado, ahora sus hijos ya no nacen dentro del Edén, sino fuera del Edén, y nacen a través de la caída del hombre. Ya el hombre está en caída. Entonces por eso, tanto Caín como Abel nacen con una naturaleza de pecado. Segundo punto, la necesidad de ofrendar. La necesidad de ofrendar. Lo acompaño con este pensamiento, mira. Una forma en la que se demuestra la fe en el Todopoderoso es por medio de las ofrendas que se presentan delante de Él. O sea, cuando uno dice: yo creo en Dios, Adán creía en Dios, Eva creía en Dios, lo conocieron, se lo enseñaron a sus hijos. Caín y Abel ahora creen en Dios y entienden que es necesario para adorar a Dios, para reconocer a Dios, para tener fe en Dios, es necesario hacerlo a través de las ofrendas. Estos hermanos fueron enseñados. Sus padres, Adán y Eva, les enseñaron la manera de adorar a Dios y de exaltar su nombre. No es solo creer, es también adorar, es reconocer y es caminar en eso. ¿En dónde está? Génesis 4, del verso 3 al verso 4, la parte A, dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, este pasaje lo que nos muestra es, aquí vemos la necesidad de adorar, pero no adorar como nosotros queramos. No adorar como el ser humano quiere, no adorar como Caín quiere, no adorar como Abel quiere, sino hay una necesidad y es a través de las ofrendas al Señor. Ahora, es necesario, claro, esto lo muestra el salmista también en el Salmo 96, en el verso 7 y 8 nos dice lo siguiente, mira, Salmo 96, 7 y 8. Mira a quién se refiere. Oh naciones del mundo, o sea, a todo el mundo se refiere. Reconozcan al Señor, o sea, reconozcan al Señor es entender que hay un Dios único y verdadero y todopoderoso. Entonces está refiriendo a la creación de Dios. Naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Y dice, ¿y de qué manera lo reconocen? Entonces dice el verso 8, denle al Salvador la gloria. Una manera de exaltar a Dios, de reconocer a Dios como único y soberano, es darle la gloria que Él se merece. Y dice, lleven ofrendas y entren en sus atrios. Entonces la manera de adorar es glorificar a Dios a través de las ofrendas y entrar en sus atrios. Eso es claro. O sea, tú puedes decir yo creo en Dios. Sí, pero tienes que demostrar que crees en Dios. Y una manera de demostrar que crees en Dios es presentar ofrendas delante de Él. Eso es algo que viene enseñando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un tercer punto. Tercer punto nos va a mostrar la diferencia entre las ofrendas, porque aquí vemos una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Entonces, número 3, diferencia entre las ofrendas.
Mira lo que dice este pensamiento. El propósito de la ofrenda era traer algo que fuera aceptable para expiar sus pecados. O sea, Caín y Abel fueron enseñados por sus padres la manera como se debería adorar. Así que el propósito de la ofrenda era traer algo que fuera aceptable para expiar sus pecados. ¿En dónde lo vemos? En Génesis, el pasaje que estamos estudiando, el capítulo 4, pero ahora el verso 4, la parte B, hasta el verso 5, la parte A. Y dice, mira, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Yo quiero que entiendas bien el pasaje y lo mires con claridad. Y miró Jehová con agrado, pero date cuenta que no miró la ofrenda. ¿Cuál era el propósito? Ofrendar. Pero el Señor le agradó ¿a quién? Primero miró con agrado a Abel. ¿Por qué? Porque Abel estaba siendo obediente a lo que Dios había establecido a través de las ofrendas. Entonces, a Dios no es que le importe la ofrenda. No es que no le importe la ofrenda, perdón, pero Él ve más importante al ofrendador, al que presenta la ofrenda. Por eso primero dice, y miró Jehová con agrado a Abel, porque estaba mostrando que Abel por fe le creía al Señor y estaba siendo obediente a sus estatutos y a sus mandamientos. Y después dice, y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo que tú quieras presentarle a Dios, es la intención de tu corazón con la que presentas ofrendas a Dios. Porque antes de Dios mirar tu ofrenda, está mirando la intención de tu corazón para mirar si esa ofrenda de verdad llega de agrado a Él. Mira este pensamiento. Tanto Caín como Abel, ambos conocían y entendían la necesidad de presentar una ofrenda para el perdón de sus pecados. Vuélvelo a leer. Tanto Caín como Abel, ambos conocían y entendían la necesidad de presentar una ofrenda para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque el siguiente pensamiento nos lo aclara. Esta práctica la aprendieron de sus padres y estos a su vez de su creador. Entonces miremos Génesis 3:21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué me refería yo con los dos pensamientos anteriores? Ellos conocían la manera de ofrendar a Dios. ¿Por qué? Porque sus papás se lo habían enseñado. Y el pensamiento anterior nos decía, ellos lo aprendieron del mismo Dios. ¿En dónde? En Génesis 3:21. ¿Por qué? Porque ellos habían cometido un pecado. Ellos desobedecieron a Dios y lo primero que hicieron cuando sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Era que antes no se habían dado cuenta, claro, pero ahora se miraron con malicia. Ahora el pecado había entrado en ellos. Entonces cuando ellos se vieron desnudos, lo que hicieron fue ir y coger hojas de higuera y cubrirse en sus partes nobles. Pero el Señor viene y los ve con estas y dice, eso es lo que pasa con el ser humano, eso es lo que pasa con el hombre. Siempre quiere esconder su pecado y justificarlo, pero esas hojas de higuera no les iba a durar mucho tiempo. Muy seguramente al poco tiempo el sol, la lluvia, lo que sea, se les había desbaratado y no habían quedado nuevamente desnudos. Así que el Señor entra y les muestra que verdaderamente necesitaban de un sacrificio para poder redimir ese pecado. Y es lo que nos muestra aquí este siguiente pensamiento. Dios estaba mostrando a través de este sacrificio de animales el sacrificio expiatorio final de Cristo. Vuelvo a leer el pensamiento. Dios estaba mostrando a través de este sacrificio de animales el sacrificio expiatorio final de Cristo. O sea, por primera vez, Adán y su mujer experimentaron la necesidad de un sacrificio sustitutivo por su pecado. Ellos no conocían la muerte, ellos no conocían el derramamiento de sangre, pero cuando Dios les trae las pieles de animales, les está mostrando, por tu pecado fue necesario sacrificar un inocente.
para que ese pecado ahora sea sustituido por lo que hiciste. Eso les estaba mostrando Dios. Entonces en ese momento ellos entienden que la única forma de presentarse a Dios con ofrenda para expiar los pecados era a través de un sacrificio y el derramamiento de sangre. Y eso se lo enseñaron a sus hijos, y sus hijos deberían venir y presentar de esa misma manera la ofrenda y sacrificios al Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, del verso 6 al 11, que nos habla de esto mismo. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, escucha, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, eso que pasó en el Edén, en el huerto del Edén, que hubo un sacrificio, era una tipología de lo que iba a pasar en el futuro por el pecado de la humanidad. Que Cristo iba a tener que ir a la cruz, iba a tener que derramar su preciosa sangre y presentarse en sacrificio vivo para expiar los pecados de la humanidad. Entonces estamos hablando de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Vamos a ver estos dos tipos de ofrenda. Entonces, vamos a ver la ofrenda de Abel. ¿Qué fue lo que pasó con la ofrenda de Abel? Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mira, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, si uno compara, uno podría decir: no, es que al Señor le gustan más las proteínas que la verdura, y por eso le gustó que Abel le trajo carne y el otro le trajo verdura. No, de eso no se trata. Se trata de entender qué fue lo que Dios dejó establecido y de qué manera es que se debe presentar una ofrenda al Señor. Así que mira este pensamiento. La ofrenda de Abel agradó a Dios porque tenía, escucha, el tiempo indicado, el lugar indicado y la ofrenda apropiada, mostrando así su obediencia y sujeción a Él. Analiza bien ese pensamiento. Y tú podrías decir hoy y preguntarte: ¿será que la ofrenda que le estoy presentando al Señor es de agrado para Él? Aquí el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿tu ofrenda está subiendo al Señor? Y yo no estoy hablando solo de dinero. Es que la ofrenda es una ofrenda de adoración, una ofrenda de testimonio. Esa es ofrenda para Dios como hijos de Dios. Y hoy tenemos que decir: ¿será que mi ofrenda sí está llegando de agrado al Señor? Mira este pensamiento. Si se quiere adorar a Dios, siempre debe ser de la manera que Él estableció. Dios estableció ante Adán y Eva la manera como se debía de adorar, y fue a través de un sacrificio. Y eso lo aprendieron ellos, lo hacían y se lo enseñaron a sus hijos. Y por eso Abel, obedeciendo a Dios, obedeciendo a la enseñanza de sus padres, hoy presenta una ofrenda que Dios había dejado establecida. Y por eso es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. No por lo que haya sido, sino porque era la manera, lo que está diciendo allí el pensamiento, si lo quieres colocar, por favor. La ofrenda de Abel agradó a Dios porque tenía el tiempo indicado, el lugar indicado y la ofrenda apropiada, mostrando así su obediencia y sujeción a Él. Es por eso que le agradó la ofrenda. Ahora mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 4, la parte A. Dice: por la fe, escucha, está hablando de la fe porque la fe lleva a obediencia. Creer a Dios es obedecer a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque a través del derramamiento de sangre y de esa víctima sustitutiva por el pecado es que se justificaba el pecado de ellos. Y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. En la manera como se adora a Dios y se presentan ofrendas, se demuestra la fe que tenemos en Él. Ahora veamos la ofrenda B, la ofrenda de Caín. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y mira el pensamiento que sigue. La ofrenda de Caín no agradó a Dios, aunque tenía el tiempo indicado, el lugar indicado, pero no la ofrenda apropiada. Recuerda que el pasaje de la Biblia nos decía que los dos llegaron, entonces, en el tiempo indicado, en el lugar indicado, pero la ofrenda no era la apropiada. Ellos fueron los dos, tenían un lugar, tenían un tiempo establecido y conocían cuál era el sacrificio que se debía presentar o cuál era la ofrenda que tenía que llevarse. Por eso Génesis 4:5a dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, no es que Dios no valore el esfuerzo de Caín, porque labrar la tierra no es fácil. Un agricultor no le toca fácil en comparación con un pastor de ovejas, con un ganadero. No, pero no se trata de mostrarle al Señor el esfuerzo humano. Tú no puedes llegar con una ofrenda que a ti te parece que debe ser, que trajo un esfuerzo tuyo. Caín estaba mostrándole a Dios el esfuerzo y el fruto de su trabajo y de sus manos. Y no está diciendo que es que Caín le trajo unas hortalizas dañadas o unos tomates podridos. No está hablando de eso. Muy seguramente también Caín escogió de lo mejor de sus verduras y de su cosecha y se la trajo al Señor. Pero ¿por qué no le agradó a Dios? Porque no estaba siendo obediente. El Señor decía que no era a través de las verduras, que no era a través de esto, que era a través del sacrificio y del derramamiento de sangre que se presenta una ofrenda a Dios. Ahora puede decirse, sí, pero es que el dueño del ganado era Abel, este era el dueño de la parcela. Pero hermano, eso se podía hacer fácil, se intercambiaban, en esa época se podían intercambiar. Dame esta oveja, yo te doy esto. Bueno, eran hermanos, tenían que presentar una ofrenda y deberían llevarlo mejor. Y por eso es que no le agradó esa ofrenda al Señor. Así que mira este pensamiento. La única manera de redimir los pecados es por el sacrificio y derramamiento de sangre. La única manera de redimir los pecados es por el sacrificio y derramamiento de sangre. Y eso ya lo vimos que el Señor lo enseñó. O sea que aquí no se trata por la religión, no se trata por las obras de misericordia. Tiene que ser por el sacrificio de Cristo en la cruz al día de nosotros hoy. Hoy tú no puedes presentarte a Dios y tratar de justificar tu pecado yendo a la iglesia todos los días, ayudando a los pobres, dando dinero para beneficencia y una cantidad de obras. Las obras no justifican, es la gracia la que justifica y es la gracia de Cristo al entregar su vida por cada uno de nosotros. Mira lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 9, verso 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hoy podemos entender que la ofrenda de Caín no agradó a Dios porque no era la ofrenda que debía presentarse para el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mira lo que dice este pensamiento. No se puede tratar de impresionar a Dios con ofrendas de esfuerzo humano, sino con obediencia a sus ordenanzas. Lee bien ese pensamiento. Ahora mira lo que dice Tito 3, versos 5 al 7. Tito 3, versos 5 al 7 dice, mira, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por obras,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. No es por obras, es por la gracia y por el sacrificio de Cristo. Mira este pensamiento. El sacrificio de Cristo en la cruz es nuestra garantía de redención y vida eterna. O sea, no hay otra manera, no hay otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie da al Padre a través de mí. Así que el sacrificio en la cruz es nuestra garantía de redención y vida eterna. Si hoy no tienes a Cristo en tu corazón, ve mirando hacia dónde va esta enseñanza. Es necesario que para el perdón de tus pecados, Cristo lave tus pecados a través de su sangre. Número cuarto, raíz de amargura. Raíz de amargura. Y este pensamiento dice así: si no hay una verdadera adoración a Dios, tampoco habrá una buena relación con Él. Si no hay una verdadera adoración a Dios, tampoco habrá una buena relación con Él. Y es lo que nos dice el pasaje, Génesis 4, versos 5b al 7, dice, mira lo que pasó. Cuando el Señor rechaza la ofrenda de Caín, dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice, Dios no rechaza la ofrenda si se hace de la manera correcta. Cuando uno no tiene una ofrenda de verdad, una intención de su corazón delante del Señor, lo único que está haciendo es ser hipócrita delante de Dios, creyendo, impresionando con una ofrenda que no está agradando al Señor. Ahora tenemos que entender que cuando no se tiene una adoración exacta, una adoración perfecta delante de Dios en comunión con Él, es una puerta que se abre para que el pecado entre a tomar control de las personas. Mira este pensamiento. El no reconocer nuestros errores, arrepentirnos y pedir perdón hace que nos alejemos de Dios y seamos presa del maligno. Esto mismo le pasó a Caín. Cuando el Señor le dice, ¿por qué te pasa? ¿Por qué estás de mal genio? ¿Por qué te ensañaste? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ese era el momento para decirle, Señor, perdón, me sentí mal porque sé que esa ofrenda no está llegando a ti. Y esto te puede pasar hoy a ti. Hoy puede ser que tú vengas a la iglesia y puede ser que no estés caminando como debe ser con el Señor. Y el Señor hoy te dice, ¿por qué estás así? Es tiempo de arrepentirnos, pero ¿qué pasa? Caín no se arrepintió y lo que hizo fue abrir una puerta para que ahora el control de su vida no fuera de Dios, sino el control del enemigo. Mira lo que dice Isaías 59:2, dice, pero vuestras inequidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Número 5. Quinto, guerra entre las simientes. Guerra entre las simientes. Mira este pensamiento. Ahora se puede ver la verdadera naturaleza de Caín al estar controlado por el maligno. Por eso ese punto quinto dice la guerra entre los simientes. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 del protoevangelio habla de esto, de que empezaría una guerra y una lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo el Caín, cuando no presenta su ofrenda a Dios, porque no tenía a Dios en su corazón, entonces ahora se ensaña y empieza a maquinar y el enemigo toma control de su mente, toma control de su vida y lo lleva a actuar de acuerdo a lo que el enemigo quiere hacer con Dios. Por eso se llama guerra entre las simientes. Y es lo que nos dice Génesis 4, verso 8. Mira, empieza a maquinar Caín con la mente del diablo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Ahí podemos ver la naturaleza de maldad. Ahí podemos ver cómo, aunque los dos fueron hijos de Adán y Eva, criados en el mismo hogar, con los mismos principios, sin embargo, uno decidió creerle a Dios, que fue Abel, y otro decidió creerle a Satanás. Ahí podemos ver la naturaleza de pecado cuando no se entrega la vida y cuando no se hace lo que el Señor ha mandado. Si Caín hubiera llevado sacrificio de sangre, como el Señor lo había dicho, no había pasado esto, pero ahora es controlado por Satanás, porque la palabra nos dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira y ha sido homicida desde el principio, y ahora lo vemos reflejado en Caín. Por eso ahora Caín nos muestra una naturaleza del diablo en su vida. Y mira este pensamiento: muchos son instrumentos e hijos del diablo que se levantan contra los hijos de Dios para destruirlos. Hay que tener claro esto, porque es lo que nos dijo el apóstol Pablo allí en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. O sea, esa lucha es una lucha constante que tenemos los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Eso, y está reflejado acá. El hijo del diablo vino contra el hijo de Dios, que era Abel, y lo mató. Y eso ha venido haciendo siempre el enemigo, porque él vino para tres cosas: vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Ahora mira lo que dice Primera de Juan 3, capítulo 11 y 12, que nos certifica la naturaleza de Caín. Primera de Juan 3, 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Está hablando del Génesis, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí vemos esa naturaleza de pecado y ese choque, porque uno quiere hacer el bien y el otro quiere hacer el mal, y por eso Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Mira este pensamiento: aunque el diablo se levante contra los hijos de Dios, tenemos la promesa de victoria en Cristo Jesús. Persecución vendrá, sí, hermano, sí, hermana. Por eso se levantan contra ti, pero tranquilo, porque esto es pasajero. Un día el Señor vendrá y tomará control nuevamente de todas las cosas. No es que lo haya perdido, porque no como nos enseñaba el pastor por ahí, un predicador dijo que Dios perdió el control. No. Lo que pasa es que gobierna el mundo el príncipe de este mundo, pero un príncipe no le reina por encima de un rey. Hay un reinado de Rey de Reyes y Señor de Señores que se llama Jesucristo, que vendrá a gobernar por la eternidad. Juan 10:10 dice así, mira, Juan 10:10, que el ladrón, hablando de Satanás, no vino sino para hurtar y matar y destruir, que fue lo que pasó aquí en esta historia. Pero el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque nuestra ciudadanía es celestial, en donde pasaremos nuestra vida eterna. Sexto y último punto: la justicia de Dios. Y mira este pensamiento: nada de lo que hagamos se sale de la presencia de Dios. A Él tendremos que rendirle cuentas y recibir su veredicto. O sea, lo que dice es: Dios siempre está en control. Dios no ha perdido el control. Dios siempre está en control. Génesis 4, verso 9 al 11 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora yo digo una cosa: ¿es que Dios no sabía lo que había pasado? Nosotros no podemos ignorar que Dios tiene atributos, y uno de sus atributos es la omnisciencia y omnipresencia. Él lo sabe todo y está en todas partes. Esta pregunta que el Señor le estaba extendiendo a Caín, yo la veo como la misericordia de Dios, como diciéndole: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y esa era la oportunidad para que Caín hubiera dicho: Señor, perdón, cometí un error, fallé, pequé. Pero mira la respuesta de Caín, y él respondió: no sé. Tú puedes presentarte delante del Señor haciéndote que Dios no sabe lo que está pasando con tu vida, lo que estás haciendo. Dios lo sabe todo. Así te vayas donde te vayas, Dios está allí. Y dice él: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nada se me puede ocultar. Yo sé lo que pasó, sé dónde ocultaste el cadáver, sé dónde quedó la sangre de tu hermano, le estaba diciendo.
Verso 11, ahora pues mira, como no hubo un arrepentimiento, como ahora lo controla el enemigo, entonces el Señor le dijo, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Este pensamiento, este estudio nos lleva a la conclusión que solo hay una manera y un camino para ir al Padre. El sacrificio y derramamiento de la preciosa sangre de Cristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Después de todo esto, tenemos que entender que solo a través de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario, es que podemos ser justificados ante el Padre. Nada puede justificarnos para llegar a la presencia de Dios. Y termino con este verso, con este capítulo, Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Nos dice el autor de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, lo que se hacía en el antiguo pacto, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas o los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí concluimos este estudio, entendiendo que nosotros debemos presentarnos al Señor con ofrendas de adoración, pero a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es ahora ese sustituto, ese cordero inmolado, que a través de su sacrificio podemos ir a la presencia del Padre. No recibiremos justificación si no es a través de Cristo. Así que cierra tus ojos y oremos y démosle gracias al Señor. Padre, hoy te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Dios, porque a través de ella hemos entendido la necesidad de venir a Cristo Jesús, de abrir nuestro corazón y de caminar con el Señor. Sé que aquí hay personas que están mirando este estudio. Y yo te digo, mira, estamos en la recta final para terminar este año. No permitas que este año se acabe sin entregar tu vida al Señor. Reconoce que necesitas a Dios, que la ofrenda única que puede llegar que le agrade al Señor es a través de Cristo Jesús. Así que si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y dile: Padre, hoy reconozco y entiendo que te necesito, que necesito a Cristo Jesús para que me perdone de mis pecados. Hoy entiendo que no vale sacrificio humano o esfuerzo humano, sino solamente la preciosa sangre de Cristo la que perdona los pecados. Y entiendo que hoy la sangre de Cristo sigue siendo derramada para el perdón de mis pecados. Así que yo me acojo a esa sangre y te pido perdón y reconozco que Jesús es tu Hijo y lo tomo como mi Señor y mi Salvador. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, espero que les haya gustado esta enseñanza y que verdaderamente hagamos una reflexión si nuestra adoración se está haciendo de la manera que le agrada y que está subiendo a la presencia de Dios. El Señor les bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.